vamos a dar la palabra a Yara López, de ATE Congreso, delegada del Senado. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a Vanessa, a Mónica, grandes referentes de la política con perspectiva de género. También agradecer a la comisión directiva de ATE Congreso, que por supuesto estamos acá porque acompañan esa participación. Y también, bueno, a mis compañeros de la Secretaría de Géneros de ATE Congreso y que espero estar a la altura de las circunstancias condensando todo lo que venimos discutiendo. Bueno, en primer lugar, creíamos que en esta intervención estaba bueno dividir en dos frentes la intervención. Por un lado, el frente interno, que nos toca como trabajadores y trabajadores estatales y sindicalizados, en este caso en ATE, y por otro lado, aportar un poco a la discusión de las licencias, que creemos que es uno de los puntos centrales de la ley y que afecta a todos los convenios colectivos de trabajo y que eso es lo deseable. Que ATE Congreso viene elaborando ya desde hace tiempo la temática de cuidados. De hecho, el año pasado hicimos un evento junto a las compañeras de ATE INADI, que están acá a mi lado, y que fue invitada Mónica Macha, y venimos discutiendo esto y militando la necesidad de esta ley, así que estamos muy contentas y contentes de estar acá. Y en ese sentido también queríamos marcar algo que mencionó una compañera, que es lo importante que fue, lamentablemente, ¿no? Pero que también creo que nos dejó algunos aprendizajes, y menos mal que así fue, porque era muy loco salir indemne de eso, los aprendizajes que nos dejaron la pandemia, y que la pandemia nos escupió en la cara algo que ya era muy evidente, que era cómo las tareas de cuidado recaen sobre todo en las compañeras. Pero también nos dejó visible a nosotras y nosotres que tenemos relativa estabilidad laboral, lo cual no es menor en este contexto, la carga emocional que implicaban no solo esas tareas, sino también la falta de cuidados que en general hay en el sindicalismo, en los espacios sindicales. Y eso nos parecía un punto nodal para abordar, y una de las preguntas que creemos que tiene que atravesar a este proyecto de ley, que es, bueno, queremos regular el trabajo de cuidados. Ahora bien, este es un foro de sindicalismo y que creemos que una de las preguntas centrales es pensar cómo puede el sindicalismo garantizar la aplicación de una ley de cuidados, ¿no? O cómo puede, intervenir, y a la vez cómo esa ley puede intervenir o contribuir en la política sindical que llevamos día a día los trabajadores. En cuanto a la primera pregunta, lo primero que se nos ocurría era pensar en la ley Micaela, que en uno de sus artículos especifica que los sindicatos son veedores del cumplimiento de esa ley. Entonces, tal vez es como un primer punto sobre el que se puede empezar a pensar la participación sindical en esta ley y en su efectivo cumplimiento, y no solo en su sanción, porque ahí también queremos reforzar algo que han mencionado varias compañeras, que es la necesidad en lo posible, y lo pedimos acá, efectivamente, de que haya más instancias de discusión, pero de propuestas concretas en donde los distintos sectores podamos aportar nuestra mirada sobre la viabilidad de lo que se discuta, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, pensar cómo los sindicatos pueden contribuir a la sanción y a la aplicación posterior de esta ley, pero también cómo esta ley puede contribuir a la ampliación de la participación política sindical, y también cómo puede contribuir a la militancia de los trabajadores sindicalizados y feministas que todos los días luchamos en el sindicato para que los sindicatos tengan perspectiva de cuidado. Cuántas veces las actividades políticas son muchas en una misma semana, y eso impide que ciertas personas que sobre todo tienen tareas de paternidad o maternidad puedan asistir. Cuántas veces los compañeros que tienen participación política incurren en el famoso multitasking, que es tener a sus hijos ahí en la reunión mientras están tratando de participar de un debate político. Bueno, me parece que son aristas que tiene que tener en cuenta también esta ley de cuidados. Y después sí, más en cuanto al frente interno, lo que queríamos aportar a repensar es el tema de las licencias. Nosotros en la Secretaría de Géneros de ATE Congreso en el año 2020 habíamos elaborado un proyecto de licencias que era efectivamente una licencia por cuidados. Nosotras lo habíamos propuesto por 28 días anuales, que esa licencia contemplara un montón de cuestiones que suceden en el día a día, ¿no? Y me voy a permitir enumerarlas porque creo que está bueno para pensar las licencias. El acompañamiento educativo de las infancias, que algo lo han mencionado, lo que comúnmente se llaman las reuniones de mapadres, los actos escolares. También los
trámites, que son numerosos cuando, en general en la vida y también cuando, y más aún cuando se tiene familia, y esto somos conscientes de que es una visión muy porteña y centrada en Buenos Aires, porque en virtud de la concentración demográfica del AMBA, hacer un trámite en esta región puede tardar horas incluso. El cuidado de niños, niñas y jóvenes frente a eventualidades escolares, que pueden ser medidas de fuerza docentes, inundaciones en las escuelas, etcétera. Esto no nos parece menor y me parece que es un punto que también es objeto de debate, pero si nos centramos en Buenos Aires, la verdad es que las clases medias desde hace años, bueno, esto en realidad forma parte también de algo que uno suele escuchar en los círculos de las clases medias, pero es que cada vez las familias eligen más, o intentan, si está dentro de sus posibilidades, elegir la escuela privada bajo el pretexto, que obviamente tiene mucho de construcción, de que la escuela pública acata mucho a los paros docentes. Efectivamente, el acatamiento, y lo digo como docente del sector privado, el acatamiento de los paros docentes es mayor en la escuela pública que en la privada porque hay más represalias. Ahora bien, si nosotros pudiéramos contemplar que hay más padres que se quedan sin la posibilidad de cuidar a sus hijos cuando mandan a sus hijos a la escuela pública y que necesitan contemplar esa situación y necesitan tomarse licencia en esos días, bueno, efectivamente la solidaridad para con el gremio docente sería mayor y no estaríamos tanto bardeando a los docentes cuando realizan medidas de fuerza que en realidad son por sus derechos. También habíamos contemplado el cuidado de niños y niñas y la adaptación por adopción, el cuidado de personas con discapacidad, el acompañamiento de personas en situación de violencia, y resalto acompañamiento porque algunas, o sea, ya se ha sancionado en Buenos Aires la licencia por violencia de género, pero también ahí nos perdemos de que la persona que sufre violencia de género también necesita ser acompañada y hay muchas personas que reorganizan su vida para poder acompañar ese proceso. Y algo que no está en el proyecto y nos parece importante incorporar es el acompañamiento de personas con consumo problemático. No hay una perspectiva de consumo problemático aún en la ley y eso también alborota la vida de una persona que está cuidando a una persona con consumo problemático. Esos son aspectos que creemos que deben ser considerados en la discusión de las licencias y fundamentalmente, y esto sí es lo último, debe incorporarse una perspectiva LGBT, una perspectiva del colectivo LGBT, y acá de vuelta vuelvo al tema de los cuidados. Las licencias que conocemos, acá Tatiana enumeraba las que se consiguieron en el 2020 en el Congreso, pero las licencias que estamos discutiendo en general pasan a pensar que el cuidado es por una cuestión de cuidado propio o cuidado ajeno, pero dentro del ámbito familiar. Y la realidad es que el colectivo LGBT, cuando necesita del cuidado de otra persona, esa otra persona es una persona de su comunidad, porque en la mayoría de los casos han abandonado el hogar desde temprana edad cuando manifestaron su identidad o su orientación sexual. Entonces, si no podemos salir del ámbito de contemplar que la licencia se la toma el cónyuge o una persona familiar directa, entonces estamos, como errándole bastante, y una ley que pretende ser inclusiva, bueno, va a ser bastante restringida. Estas son nuestras propuestas, nuestras, humildes propuestas, esperamos poder seguir conversándolo, y no nos parecía menor hacer esta intervención en el 30 aniversario del fallecimiento de Germán Abdala, gran compañero de ATE, que una de sus frases más llamativas o más útiles, creo, para seguir pensando la política hoy, es que los trabajadores, él decía los trabajadores, yo le actualizo y digo los trabajadores, tenemos un programa, tenemos un planteo y queremos seguir discutiendo estas políticas públicas que son en definitiva las que nos afectan a los trabajadores. Muchas gracias.